Bueno, hermanos, como vimos, Corintio pues, era un lugar donde se reunía todo el comercio, ¿no? Llegaban de todos lados ahí a Corintio. Pues obviamente todos traían sus ideas, sus idolatrías, traían todo. En esta ocasión vamos a ver lo que le preguntan los hermanos de Corintio a Pablo, ¿no? Acerca del celibato y el matrimonio. Corintio era una letrina de inmoralidad. Había mucha inmoralidad en ese entonces. Una de las ciudades más inmorales del mundo de su época. Como llegaban muchas personas y barcos de todos lados, pues lo que querían, después de tanto viaje y todo esto, satisfacer sus deseos. Y en ese entonces ellos decían, si es bien para mí, pues adelante, ¿no? Aquí el sexo era el dios de la sociedad de Corinto. Ese era su dios, yo siempre les he comentado. Donde están los deseos de tu corazón, ese es tu dios, ¿no? Para ellos, pues el sexo era su dios. Ahora imaginémonos una iglesia del Señor Jesucristo ubicada en medio de esa sociedad tan inmoral como esa. Imagínense a los hombres y a las mujeres que deseaban llevar una vida pura y piadosa para el Señor Jesucristo. Como que sería muy dificultoso para ellos, ¿no? Ellos tratando de predicar lo que Dios quería, y pues la inmoralidad los llevaba a otras cosas, ¿no? Entonces ellos luchaban, y por todo esto, la presión de las tentaciones que abundaban al doblar la esquina, los creyentes de Corinto comenzaron a buscar la mejor forma de manejar esta situación. Ellos decían, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿A dónde vamos a llegar? Para mantenernos, pues, santos, ¿no? En el Señor. La conclusión de algunos creyentes fue que el celibato era la mejor opción. Entonces, si me mantengo célibe, no voy a tener problemas con Dios, ¿no? Y la cuestión de manejar la tentación de la fornicación y el celibato se había convertido en un problema tal que la iglesia necesitaba una guía. Esa guía pues se la pidieron a Pablo en la carta, ¿no? Cuando vimos en el primer capítulo, ¿sí? Que le escriben que había división en la iglesia y otras cosas que le extendían en su carta, ¿no? Pues aquí Pablo toma cartas en el asunto y les escribe esto. Como introducción, hermanos, es necesario que la iglesia se preocupe por el matrimonio. Necesitamos preocuparnos por el matrimonio, como en ese entonces. Los creyentes deben comprender el concepto que Dios tiene sobre el matrimonio, porque el matrimonio es institución de Dios. No es de que se nos ocurrió y ya vamos a ser más, sino fue una institución de Dios. Él creó tanto al hombre como a la mujer y les dio la unión del matrimonio. Aunque la sociedad se vaya abajo en los juicios de divorcio del mundo y la inmoralidad y la cohabitación sobresalen por su respecto, lo que era la inmoralidad y el vivir con una persona que no estaban casados, ellos decían, no, tienen que autorizarlo porque eso es normal, ¿no? Lo veían como normal, como lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Que no tenemos por qué decirle nada cuando hay una unión entre hombre y hombre, ¿no? O mujer y mujer, porque pues es lo que ellos desean y es lo que quieren y es bien para ellos, ¿no? Y aquí Pablo, tanto en ese entonces como ahorita, ¿qué nos está comentando? ¿Qué nos está diciendo? La iglesia del Señor Jesucristo debe mantener en alto la verdad del lazo de la unión, del matrimonio, y esa verdad es tal como la ordena Dios. En este pasaje, hermanos, Pablo da respuesta a algunas preguntas muy prácticas que con frecuencia fastidian y causan problemas tanto para el adulto soltero como el casado, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Decían los que querían estar con Dios, ¿qué vamos a hacer si por todos lados hay inmoralidad sexual? Hay idolatría, hay de todo eso, ¿no? En este caso, Pablo se está enfocando a la inmoralidad sexual. No los dejaba pues vivir o estar en paz o llevar lo que Dios quería, ¿no? Como primer punto, hermanos,
hay situaciones especiales para no casarse. En el versículo 1, si alguien gusta leérmelo fuerte, por favor. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Gracias, amén. Hay situaciones que requieren del celibato. En la Reina Valera nos dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Aquí nos dice en la NBI, es mejor no tener relaciones sexuales. Los judíos en ese entonces, para no decir así tan directo, ¿sí? Ellos decían, es mejor no tocar mujer, ¿sí? La palabra bueno en la Reina Valera quiere decir aconsejable, ventajoso, conveniente, provechoso y sano. Y hay ocasiones en las que resulta sabio no casarse y no asumir la responsabilidad del matrimonio. Pablo menciona dos de las situaciones en este versículo. En este versículo Pablo menciona dos situaciones. La primera, resulta aconsejable por la necesidad que apremia que los creyentes solteros no se casaran. Y lo vemos en el versículo 26 y 27 de la misma carta de Corintios 7, que nos dice, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Aquí en la Biblia no nos dice qué situaciones había, ¿no? En ese entonces, así tan directo, ¿no? Se supone que había alguna situación y Pablo les decía, si eres casado, no te divorcies, pero si no estás casado, quédate como yo, soltero, ¿sí? Aconsejaba por la necesidad que apremiaba en ese entonces, que los creyentes solteros no se casaran. Y la segunda situación, es necesario considerar detenidamente el llamado y voluntad de Dios. Dios llama a algunos hombres y mujeres a permanecer solteros, según plantea Pablo, porque sin impedimento os acerquéis al Señor. En el versículo 35 de esta misma carta, de este mismo capítulo, dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En este planteamiento él dice que si eres soltero y te quieres dedicar de lleno al Señor, pues no te cases, para que puedas dedicarle con tiempo y con todo lo tuyo al Señor, ¿no? Lo que Él te pide. Y dependiendo de la voluntad de Dios, porque luego uno dice, no me voy a casar, pero Dios nos pone toda esa situación, ¿no? Para poderlo. Pero aquí nos dice que no se casen. Y notemos las palabras de Pablo, estas mismas, pero en Reina Valera, nos dicen, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y en ese entonces no tocar era frase de los judíos para no decir no tener sexo. Y lo vemos en Génesis 20, del 1 al 6, yo aquí lo tengo, se los voy a leer. O sea, desde Génesis ya venía esta frase, ¿no? De no tocar mujer. Y nos dice la Reina Valera así, 20, del 1 al 6. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerac, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dije Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Para los judíos tocar era tener relaciones sexuales. Y también lo vemos en Ruth 2:9,
Si recuerdan lo de Ruth. Y nos dice así: mira bien el campo que sieguen y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y ve al agua que sacan los criados. Bueno, aquí dice que no te molesten, en la NBI dice que no te toquen, igual, ¿no? No tener esas relaciones. Y por último, en Proverbios 6:29, la palabra nos dice así: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sí? Pues en ese entonces, no tocar mujer alguna era no tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y aquí Pablo le dice que es necesario detenidamente el llamado y voluntad de Dios. ¿Cuál? De que si Él te manda que te cases, tienes que casar, pero Él manda que no se casen. Primero, por la situación que vivía, y segundo, para que el caso de la fornicación no caigamos en ello, ¿sí? Punto número 2. Hay una condición que hace necesario el matrimonio. Tenemos el versículo 2. ¿Me lo quiere leer, hermana José? Sí. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Amén, hasta ahí. Y aquí en este versículo vamos a observar 3 elementos. El primer elemento, este versículo es una orden, debe ser la norma de la iglesia. ¿Y cuál orden es? Nos dice: cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es una orden. El segundo elemento que observamos: todo hombre y toda mujer debe estar casados, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La razón se plantea claramente: para evitar la fornicación. El sexo es el regalo de Dios, pero desde la manera que Dios nos ha creado, no lo que ahora están viendo como eso, ¿no? De que estén relaciones y si es bueno, adelante, ¿no? Y no hay problema. Pues no, aquí es desde el punto de vista de Dios, porque el sexo es un regalo de Dios. Es de la manera que Dios ha ordenado que un hombre y una mujer, ¿y de qué manera nos ha ordenado? Propaguen y perpetúen la raza humana. Tener relaciones sexuales con mi esposa es para propagar y perpetuar la raza humana. 2. Crecer en intimidad, edificando un fundamento sólido para la familia, la sociedad y la supervivencia humana. Para eso Dios nos dio el regalo de tener relaciones con mi esposa o con mi esposo. No para la hora que están haciendo, ¿no? De que es bien para mí, es un agrado para mí, es un gusto para mí. Y todo ya ha caído en inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces aquí nos plantea que es necesario el matrimonio, que sin él vamos a estar, como no hemos visto, pero el matrimonio ¿entre qué? Hombre y mujer. Que si no van a decir, pues está bien, ¿no? Entonces yo ya me casé con un hombre y estoy bien, ¿no? Porque ahí lo dice. O sea, no hay que torcer la escritura, hermanos, ¿sí? Dios creó el matrimonio, pero entre un hombre y una mujer. Como nos decían los pastores en el seminario, creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Evo, ¿sí? No creó a 2 hombres para tener ese tipo de relaciones. O ahora el matrimonio, ¿no? Que eso si lo vemos, si lo discutimos, si lo llevamos al plano de ahorita, es para que los políticos, para que las personas ganen adeptos, ¿sí? Y los que tienen el poder, ¿sí?, destruyan lo que Dios ha creado, que es la familia. Para eso ahorita se está haciendo tanta perversidad, tanta inmoralidad sexual,
para que se destruya lo que Dios ha creado, ¿sí? La familia en cuanto al matrimonio, ¿sí? Y si nosotros como hijos de Dios no hacemos fuerte este matrimonio que es de Dios, vamos a estar igual de perdidos o peor que las demás personas. Por consiguiente, a todo creyente se le ordena casarse. Y el elemento número 3 que observamos, esta enseñanza no constituye una visión baja del matrimonio, es un consejo extremadamente sabio. Y notamos 2 elementos. Sus criterios y sus doctrinas sobre el matrimonio son las enseñanzas más altas que pueden imaginar. Y esa enseñanza más alta que podemos imaginar de Dios la tenemos en Efesios 5, 22 al 23, que nos dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí está lo que nos enseña el Señor, ¿no? Que las esposas se sometan al esposo, así como el esposo se los somete al Señor, ¿sí? Y la segunda observación, resulta extremadamente sabio para cualquier hombre y mujer casarse, a menos que Dios le haya concedido el control sobre el deseo sexual, que si lo vemos en esta vida, como que estaríamos batallando, ¿no?, con ese control sobre el deseo sexual, ¿no? Por eso, para todo hombre y mujer, Dios nos pide que nos casemos. En un mundo donde el sexo se adora y se le hace alarde, resulta casi imposible mantenerse puro sin contar con el poder y la presencia de Dios en nuestra vida, a menos que la persona está casada y tenga un matrimonio bueno, sano y en el cual esté satisfecha. Si tenemos un matrimonio bueno y sano conforme a lo que Dios quiere, vamos a estar bien, pero ante tanta inmoralidad sexual vamos a caer, hermanos. Como lo vimos con José, ¿no?, y la esposa de Potifar. Él, para no decir, ay no, Dios sí me dio el control, ¿no?, sobre esta situación. Él que vio el problema, ¿qué hizo? Corrió así, hermanos, ante tanta inmoralidad. Y a los que no están casados deben de huir ante este problema, hermanos, ¿sí? Y no decir también, bueno, como lo decían los corintios, ¿no?, pues me abstengo o me caso para salir de esto. No, si estamos conforme a lo que Dios quiere, Dios va a controlarnos a nosotros, no nosotros a la inmoralidad o al sexo, ¿sí? Punto número 3, hay deberes mutuos dentro del matrimonio. Lo tenemos en el versículo 3. ¿Me la quieren leer, por favor? El hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. Gracias. Las palabras debe, aquí vamos a observar 2 elementos significativos. El primero, las palabras deber conyugal significan la deuda, cumplir con lo que se debe. El esposo y la esposa se deben mutuamente ciertas cosas, y no nada más hablamos en la relación sexual, ¿no?, en todo el ámbito del matrimonio. Por eso dice el deber conyugal. Después vamos a ver ese deber tanto para el hombre como a la mujer. Ambos tienen derechos, cada uno puede esperar recibir ciertas cosas del otro. Ambos tienen la responsabilidad de pagarle a la otra persona exactamente lo que se debe, ¿sí? Yo le pago a mi esposa el quererla, pero no espero que ella también, ¿no? A lo mejor yo la quiero un 80%, ella me quiere un 100%. Ella no va a esperar que yo dé ese 100%, ¿no?, porque mi máximo es ese. Pero ese 80 o el 20 o lo que tengamos, se lo tengo que dar nada más a mi esposa, como también lo de ella, ¿no? Y el segundo elemento significativo, la palabra cumpla implica acción mutua, ¿sí? Vimos en el versículo 3, el esposo debe cumplir
su deber conyugal. Esa palabra cumpla es una acción continua. Los derechos y deberes de cada uno deben cumplirse de modo continuo. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y cuáles son esos deberes, no? Los deberes que Dios nos está mandando. Y algunos de los pasajes que hablan sobre los deberes de los esposos son los siguientes. Si quieren anotar, señoras, que vean los deberes de los esposos, lo tenemos, no lo vamos a poner en la pantalla, pero aquí los traigo yo. Marcos 10:7 nos dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Es un deber del esposo hacia la esposa. En 1 Corintios 7:11, si voy muy rápido me avisan, para que 7:11 nos dice: sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Es otro deber del esposo hacia la esposa, ¿sí? Que si me divorcio, no me vuelva a casar, me quede como estoy. O de lo contrario, me tengo que reconciliar con ella, ¿sí? Como sea, porque Dios me lo está dando, ¿sí? En Efesios 5:25, otro deber del hombre hacia la mujer, nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Debemos de amar a nuestra esposa, ¿sí? Obviamente aquí esto se lo podemos inculcar a nuestros hijos. Y nosotros ya somos, bueno, si ustedes son divorciadas y son separadas o algo, ¿no? Pero esto mismo lo pueden llevar para sus hijos, que este mensaje sea para sus hijos o sus hijas, donde el deber del esposo y la esposa tienen que acatarlo, ¿no? Primera de Timoteo 3:2, otro deber del esposo: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. En 1 de Pedro 3:7, otro deber del esposo: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ya ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? También la palabra dice como vaso frágil, ¿no? Muy delicado, ¿sí? Y al final, que no nos va a estorbar esta relación conyugal en nuestras oraciones de ambos, ¿sí? Otro deber, Deuteronomio 24:5, nos dice: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, no le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. En ese entonces, cuando iban a la guerra, aquí nos dice, ¿no?, que todo un año debe estar libre, pero ¿para qué? Atender su casa, hacer feliz a la mujer que él tomó por esposa, ¿sí? En Proverbios 5:18 nos dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Hay que gozarnos con la esposa. Y por último, Eclesiastés 9:9 nos dice: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Esa esposa que yo tengo, ¿sí?, es recompensa por todo ese esfuerzo que he hecho para estar en los caminos de Dios, ¿sí? La palabra nos dice, ¿no?, que cuando vemos, no, pero es que mira, esta persona ni es
ni es creyente, ni sigue a Dios, ni nada de eso, y tiene carros, tiene coches, tiene todo eso. Pero ¿qué dice Dios? Él ya tuvo su paga. Tú haz lo que yo te mando, te ordeno, y tú tendrás tu recompensa. No aquí, en el cielo. Nos dice eso, parafraseando lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Bueno, pero ahora nos toca a nosotros. Algunos de los pasajes que hablan sobre los deberes de las esposas. Y son los siguientes. Y es ahí con letra mayúscula, José Alfredo, puedes anotarlas. En 1 Corintios 7:10, ¿qué le dice a las esposas que tienen que tener esos deberes? A los casados le doy la siguiente orden: no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. ¿Sí? Nos dice que debemos de unir, que no nos unamos con yugo desigual, ¿verdad? Pero si ya te uniste con yugo desigual, ¿sí?, no te separes de él. La misma palabra que nos dice que si él no es creyente y se quiere separar, tú puedes dejarlo, pero tú que eres creyente, no te separes de él, ¿sí? Obviamente hay que estudiar todo el contexto, ¿no? Porque luego nos vamos a los extremos y me golpea y me hace y me deshace, pero yo que le digo, no, la palabra dice no te separes, o sea, dependiendo hasta dónde vamos, ¿no? Pero si es una relación sana, es un matrimonio sano, nada más que él no es converso, pues no hay que separarnos de él, ¿no? Continuamos, Efesios 5:22, otro deber de las esposas. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Aquí en esto me comentaban, si es someterme a él, pero siempre y cuando él esté comprometido también con el Señor. ¿Por qué? Porque me va a tratar como vaso frágil, me va a cuidar y me va a proteger. Pero si no está con el Señor, cuidadito, ¿no? Pero aquí sí nos dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, siempre y cuando el esposo también esté caminando junto con el Señor. 1 Timoteo 3:11, otro deber de la esposa, dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Creo que Dios, a todos los que somos o queremos ser líderes en una iglesia, nos pone ciertas cosas, ¿no?, que tenemos de tener, y más cuando se trata de pastores y diáconos, ¿no? Tito 2:4, otro deber de las esposas, y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Las que tienen la dicha de ser madres, hay que aconsejar a nuestros hijos o jóvenes mujeres que amen a sus esposos y a sus hijos, que no sean como ahora los consideran una carga, ¿no? Eso sí dicen, son bendiciones, pero cuando los están tratando, ¿cómo tratan a sus hijos? Ni les hacemos caso, los dejamos por ahí botados. Y hace poco en Face, y yo creo que la mayoría ya lo he visto, cómo se han robado a los niños. ¿O por qué? Que no estamos atentos a ellos. Aquí, ¿quién les dice? Aparte que sea directamente a las esposas, aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y en ese amor es cuidado, protección y todo lo que viene, ¿no? Creo que la mujer mexicana da todo para sus hijos, ¿no? Luego hasta se olvida del esposo. Pero aquí Dios nos muestra ciertas categorías. Primero es Dios, después mi esposo o esposa, mis hijos y adelante lo demás, ¿no? Debemos de tener esa dimensión de lo que Dios quiere. Y por último, 1 Pedro 3:1 nos dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Les decía, si él no es converso, con el comportamiento de ustedes va a ser ganado él para Cristo. Así como estos, hermanos, deberes de los esposos y las esposas, hay más en la palabra. Les tomé unos cuantos
para que veamos lo que realmente es el matrimonio, ¿no? Los deberes, como nos dice aquí en los versículos, que debe tener tanto el esposo como la esposa, ¿sí? Punto número 4, hermanos. Debe haber propiedad mutua sobre el cuerpo de cada uno. Los versículos 4 al 6. ¿Los quiere leer, José Alfredo? La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no de ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No traten en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión, no como una orden. Amén. Aquí notemos la claridad y contundencia de estos versículos. Obviamente, la razón es obvia en todas las sociedades, para no caer en tentación por falta de dominio propio. Que la mujer ya no tenga derecho sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y al contrario, también el esposo no tenga derecho sobre su propio cuerpo, sino la esposa, en mutuo acuerdo. Según se ha planteado, Dios es claro y contundente en sus instrucciones. Y lo que Él tiene que decir en estos pocos versículos podría resolver muchísimos de los problemas que existen en tantos matrimonios. Si estamos en la palabra, todos esos problemas que vemos en los matrimonios a diario, con esto pueden resolverse muchísimos problemas. Inciso A. Tanto el esposo como la esposa tienen igualdad de derechos sobre el cuerpo de la otra persona. Ninguno de los cónyuges tiene autoridad plena sobre su cuerpo, no a los ojos de Dios, porque humanamente, pues no, lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Es lo que luego dicen vulgarmente, ¿no? O mi cuerpo es mío, yo lo cuido, yo lo protejo. ¿Qué está pasando con los abortos? Es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él, ¿no? Aquí que Dios nos dice igualdad de derechos en el matrimonio, ¿sí? Ante los ojos de Dios, el cuerpo de cada uno pertenece al otro. Cada uno tiene obligaciones con la otra parte. Esto es parte de la unión del matrimonio que Dios ha creado, ¿sí? Nosotros tenemos obligaciones, yo tengo obligaciones con mi esposa, como mi esposa tiene obligaciones conmigo, pero por y para los ojos de Dios, hermanos, ¿sí? El inciso B, versículo 5a, tanto el esposo como la esposa pertenecen a cada uno, tan plenamente que negarse constituye un acto de engaño, de estafar al otro lo que se le debe. Cada uno se le debe su cuerpo a la otra persona. En el versículo 5a dice, no se nieguen el uno al otro. Hasta ahí, ¿sí? No debemos de negarnos, como leímos al principio, es algo que le tengo que dar, que pagar a mi esposa, ¿sí? Y hacerlo continuamente y viceversa. Inciso C, tanto el esposo como la esposa deben consentir en abstenerse y solo para el ayuno y la oración. Esta es la única excepción en las Escrituras. En el matrimonio debe haber de que mi cuerpo es tuyo, tu cuerpo es mío, no tengo derecho sobre él, ni tú derecho sobre el mío, ¿sí? Pero únicamente la abstención es cuando ambos van a orar, ¿sí? Cuando ambos van a ayunar, ahí sí decir, momento, vamos a hacer esto, vamos a orar a Dios, y ahí sí no llegar de necio, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues aquí dice que no tienes derecho y tú me debes de tener relaciones conmigo, ¿no? No. La única excepción en la Escritura es cuando los dos van a orar, ¿sí? Que no deben tener ese tipo de relaciones. Siempre que la salud lo permita, la pareja casada debe estar unida, cumpliendo así el propósito de Dios de que crezca cada vez más en la estructura familiar. Esa intimidad que van a tener es para que crezca en lo familiar. Y que esta intimidad
tan desesperadamente necesita. ¿Quién la necesita? La sociedad, los hijos, la iglesia y el gobierno. Ese propósito de crecer en familia, ¿sí?, muy íntimamente, primeramente de los esposos hacia los hijos y después hacia la sociedad, hacia la iglesia y hacia el gobierno, nuestra comunidad está necesitando desesperadamente. ¿Y quiénes son los que debemos de dar ese testimonio? Nosotros como hijos de Dios. Sin embargo, note que un esposo y una esposa no deben estar alejados mucho tiempo a causa de la tentación. Yo he visto muchas parejas que ya de grandes, 50, 60 años, se divorcian y luego se juntan con alguien más joven, ¿sí? Y he visto hermanos también en la fe que hacen eso y luego nada más se escudan con que no, pues ya hablé con el pastor y el pastor ya, pues, casi ya me perdonó, ¿no? ¿Y dónde dejamos a Dios? Todo eso que hay en la sociedad nos está involucrando en la iglesia, ¿sí? Y debemos de estar unidos, esposo y esposa, para evitar esa tentación, ¿sí? Tener ese tipo de relación sexual con ella para no caer en tentación y de que, no, pues no me cumples y me voy con otra, ¿no? O viceversa, el esposo no me cumple, pues ya hay alguien quien me dice mi amor y cedo todo, ¿no? Debemos estar siempre nosotros como hijos de Dios firmes en su palabra, ¿sí? Y aquí Pablo les escribió todas estas cosas, el por qué hay que estar soltero y el por qué hay que estar casado. Y como último punto vemos existe el don del matrimonio y el don de estar soltero. Y aquí yo pienso que Dios es el que debería determinar si un creyente debe casarse o quedarse soltero. No nosotros, porque luego nosotros nos gana el mundo y no, yo me voy a quedar soltero porque las mujeres son así, mejor. O yo me voy a casar porque si no, no voy a tener hijos, no voy a dejar esto, no voy a dejar aquello, ¿sí? Pero si estamos con Dios, Dios va a ser el que determine si yo me voy a casar o me voy a quedar soltero. Y Pablo, en su testimonio, se había quedado soltero por el don de Dios y a la luz de la necesidad que apremiaba en ese entonces. Quizá una de ellas era la persecución que se asomaba en ese entonces, ¿no? Porque los perseguían, recuerden que en ese entonces perseguían a todos los cristianos, y no nada más para felicitarlos, ¿no? Sino para hasta matarlos, ¿sí? Entonces, por esa situación apremiante, Pablo se había quedado soltero, aparte, más bien primeramente para predicar su palabra, pero no hacerle daño a su esposa. No lo dice la Biblia, lo presuponemos que por eso él se quedó soltero. Él deseaba que todo el mundo se mantuviera como él, soltero. Sin embargo, todo hombre debe hacer según el don que Dios le concede. Si Dios me concede, estoy orando por casarme, y Dios me concede el casarme, pues adelante, ¿no? Pero si Dios me dice, no, debes de quedarte soltero, ¿para qué? Para que sigas en mi palabra, debemos de obedecerlo, ¿no? Concluyendo, hermanos, cualquier persona honesta e inteligente sabe que mientras mayor sea la unión y el cariño entre el esposo y la esposa, más fuerte será el amor, la lealtad, la seguridad de la familia y su sociedad, su iglesia y su gobierno. Y hoy día existe la necesidad apremiante de que los esposos y las esposas enderecen sus matrimonios, entregando la vida de cada uno de ellos al Señor Jesucristo y viviendo según Él ha dicho que se ha de vivir, no lo que yo quiera vivir, sino que Dios, Jesucristo, me ha dicho que debo vivir. Y solo su presencia y su poder pueden enderezar un matrimonio. Lo hemos visto en Celebremos, ¿no? El único que puede enderezarnos es Dios. Y en el matrimonio igual, hermanos. El único que puede enderezar nuestro matrimonio, si estamos mal, o llevarlo conforme está siendo bien, va a ser Dios. Nadie más, hermanos. Ni mis fuerzas, ni nada. Y por último, les tengo un desafío. Como iglesia,
Y como hijo de Dios, debemos mantener en alto la verdad del lazo y la unión del matrimonio, ya sea casados o diciéndole a mis hijos o a mis nietos, que lo máximo es el matrimonio. Y si Dios permite que me case, me casaré. ¿Sí? Y no el máximo es decir, sabes lo que quieras, lo que te convenga, y si te gusta un hombre, pues no hay problema, ¿no? Oye, es la sociedad normal, debemos de dejarla, ¿sí? O no te cases, prueba primero para ver si funciona. Es lo que dicen ahora los jóvenes. Primero voy a probar a ver si funciona, ¿no? Tienen 2, 3 hijos y después se separan. Estamos cayendo en inmoralidad sexual y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ¿sí? Debemos mantener esa verdad y ese lazo de la unión del matrimonio. Oremos, Señor. Dios Padre, te doy gracias, Señor, que me has permitido traer tu palabra, Señor.